Hablar com nós outros. Fala pessoal, tudo bom? Vou falar com vocês rapidinho. Hoje é dia 22 de março, a gente está aqui em Santiago, no Chile. Eu quero apresentar para vocês a Rosa. Ela é cubana, o pai dela foi assassinado há um tempo atrás pelo regime e ela está trazendo várias informações, né, de como é que a coisa anda em Cuba, porque até hoje é um dos regimes mais fechados do mundo. Entonces, estábamos hablando aquí sobre la Constitución. ¿Cómo es la Constitución? ¿Hay posibilidad de cambio? ¿Cómo son los artículos? ¿Podría hablar un poquito para nosotros? Sí, por supuesto. El régimen de La Habana, el totalitarismo cubano, entendió que tenía que cerrar todas las vías a la sociedad para impedirles cualquier vía legal para hacer un cambio. Y en los últimos meses se inventaron una reforma constitucional que vendieron al mundo como si fuera un paso en una dirección positiva, pero que en realidad es para perpetuarse en el poder. Por ejemplo, el artículo 5 establece que el sistema político es de partido comunista único y que ese partido comunista único es el rector, o sea, el director, la fuerza rectora superior de la sociedad y del Estado. Y en el último artículo prohíben a la ciudadanía cambiar la Constitución para cambiar el sistema. Por tanto, perpetúan esa opresión de Partido Comunista Único. Pero además, en los artículos anteriores amenazan a todos los cubanos diciendo que está permitido el uso de las armas contra cualquiera que quiera precisamente cambiar ese sistema político, económico y social, que básicamente deja a los cubanos sin la posibilidad de autogestionarse, sin la posibilidad de ejercer sus derechos económicos, políticos, sociales. Los cubanos no tienen, por ejemplo, personalidad jurídica para poner un negocio. Los cubanos no pueden, por ejemplo, entrar y salir libremente del país. Los cubanos no pueden ni tan siquiera escoger el centro de trabajo al que van a ir a trabajar cuando terminen cualquiera de los niveles de enseñanza en los que están. Los cubanos no pueden decidir la educación de sus hijos. Los cubanos no pueden decidir a qué hospital llevar a sus hijos, ni pueden crear otro hospital para que sus hijos reciban mejores tratamientos, porque absolutamente todo depende de ese Estado que por Constitución está bajo el Partido Comunista. Entonces no hay posibilidad de cambio. Pero mira, los cubanos aprobaron a eso. ¿Cómo se pasó? Porque miré en la televisión que se pasó un referendo. ¿Cómo es eso? Eso forma parte de la estrategia del régimen para intentar vender una imagen que no es real. Es decir, en realidad lo que tenemos es un grupo de generales que mantiene el poder de manera totalmente ilegítima, que jamás ha sido escogido en elecciones libres, justas y plurales. ¿Cuántos años tienes de generales? ¿Son viejos o no? Generales que tienen todos más de 80 años, que jamás se han sometido a elecciones libres en Cuba. La última vez que hubo elecciones más o menos democráticas en mi país fue en el año 1950. Desde entonces los cubanos no participan. Antes de la revolución, entonces, de 59. Antes de la revolución violenta que llevó al poder a los hermanos Castro y que los ha mantenido en el poder a partir de la violencia de Estado y a partir de la represión y el miedo que infunden en la ciudadanía. ¿Qué hicieron? Hicieron un teatro pretendiendo que hacían un referéndum en el cual supuestamente los cubanos podían elegir sí o no a favor o en contra de esa constitución infame, de esa constitución que viola los derechos, pero hicieron un referéndum que en realidad es una obra de teatro. ¿Por qué? Porque no cumplían con ninguna de las garantías que posibilita las condiciones para que los cubanos elijan libremente. No hubo posibilidad de hacer campaña, no hubo acceso al padrón electoral, no hubo posibilidad de fiscalizar de manera independiente las votaciones. Aquellos que desde la oposición cubana y desde la ciudadanía salieron a las calles a hacer campaña por el no, de rechazo al sistema, fueron reprimidos con violencia, con tortura, hasta desterrados. Hubo una persona que fue desterrada del país después de haber sido golpeada delante de su familia. Su nombre es Eliezer, tiene 4 niños pequeños, fue sacado de su casa en la madrugada, golpeado delante de sus niños y expulsado a Guyana en un avión bajo amenaza de muerte. En estas condiciones se dio el referéndum que después se vende a la comunidad internacional
como un proceso legítimo. Por eso la invitación a todos los que nos escuchen es a apoyar al pueblo cubano en su derecho a decidir su futuro, a no reconocer unos resultados que son evidentemente un fraude y por tanto a denunciar la ilegitimidad de esa constitución y de esos representantes que los cubanos realmente nunca han escogido. ¿Y no hay protestas en la calle? Hay cada vez más descontento, hay cada vez más protestas. Los cubanos, incluso en medio de este ambiente de represión y de miedo, iban a los colegios electorales, ponían que no en las boletas, ponían su carnet de identidad, tomaban una foto y la colgaban en las redes sociales, aquellos que pueden tener algún acceso a internet, o masivamente también muchos no fueron en protesta. En Venezuela se pasó eso también. Como pasó en Venezuela, la diferencia es que en Cuba nos cuesta mucho más visibilizar esa realidad porque el acceso a la prensa, el acceso a la información, el acceso a internet es todavía muy restringido. Para conectarse por una hora, los cubanos deben pagar más de $2. $2 no ganan muchos cubanos en un día. $2 es lo que cuesta una botella de aceite en Cuba y muchos cubanos no tienen la posibilidad de gastar esos $2 para conectarse durante una hora. Pero además, los cubanos lo que hacen es comprar un código que les permite tener una hora de conexión, pero ese código está conectado con el número de identidad de la persona que lo compra. Por tanto, el régimen cubano sabe en todo momento quién es la persona que se está conectando y qué está haciendo en internet en todo momento. El nivel de control y de censura es muy grande todavía. Es como China, entonces, que todo se pasa por un control del Estado. De hecho, hay mucha asesoría china directamente en la implementación del internet en Cuba, que todavía es muy pequeña, no se puede comparar con cualquier país abierto y democrático del mundo. ¿Y la prensa? ¿Cómo está la libertad de la prensa en la Constitución? Hay que entender que absolutamente todos los medios de prensa no es que estén controlados por los generales, es que pertenecen a los generales, son del Estado, son del gobierno. Absolutamente ningún medio de prensa que no pertenezca a esta mafia en el poder tiene algún espacio público. Los cubanos de todas formas lo intentan, de todas formas intentan portales digitales, revistas digitales, imprimen de manera clandestina y se las pasan. Los pasamos en pendrive, en memoria flash, en CDs, en DVDs, la información, pero esto es siempre una actividad que se realiza bajo represión. El régimen persigue a aquellos que describen la realidad, que denuncian la realidad y que por supuesto no tienen ningún espacio, aun cuando en ese texto inventado que pretenden imponer como constitución dice que se respeta la libertad de prensa, después dice que de acuerdo a la moral socialista y en función de lo que dice la ley. Y la ley es tal que simplemente prohíbe a cualquier iniciativa independiente tener un espacio en el espacio público. Esta conversación que estamos teniendo en Cuba, nosotros no la podríamos tener en televisión nacional en mi país, no la podríamos tener en la prensa en mi país. Los cubanos no han escuchado a un opositor en televisión nacional o en la prensa escrita o en la radio por 60 años. Lo han visto de manera clandestina, en las memorias flash, en Facebook, los que se pueden conectar, en DVDs, en panfletos impresos, como si estuviéramos en el siglo XX. Así es que se hace oposición en nuestro país, pero la realidad es que los cubanos quieren cambio. Los cubanos rechazan ese sistema y ni tan siquiera ese texto constitucional que están imponiendo los generales en el poder puede estar por encima de la voluntad de todo un pueblo. Y por eso la invitación también es a los gobiernos democráticos de la región, a los ciudadanos que creen en los derechos y en las libertades de todos los seres humanos,
a apoyar un proceso legítimo en Cuba, que no pasa por la voluntad de Raúl Castro, sino por la voluntad del pueblo cubano, esa que no se escucha en mi país hace más de 60 años, que apoyen el derecho a decidir del pueblo cubano en las urnas, pero con condiciones, con acceso al padrón electoral, con la posibilidad de que, por ejemplo, tú estés en Cuba como observador internacional independiente. Y que la OEA esté presente, que la oposición pueda fiscalizar el proceso, que los ciudadanos puedan fiscalizar el proceso, que podamos hacer campaña, que podamos tener este diálogo en televisión nacional en mi país. En ese momento se rompió, es lo mínimo, y los cubanos no han tenido ni lo mínimo por más de 60 años. Pero ¿sabes qué ha sido tan trágico o todavía más trágico que eso? Que el haber tolerado por 60 años el totalitarismo en Cuba ha traído como consecuencia que ese grupo criminal que ha estado en el poder en Cuba por 60 años se expanda más allá del pueblo cubano y haya ido a violar los derechos también del pueblo venezolano y del pueblo nicaragüense. Y al día de hoy, el régimen cubano tiene prácticamente un ejército de ocupación en Venezuela. La seguridad personal de Maduro es cubana. Maduro no toma decisiones, las toma Raúl Castro por Maduro. Es increíble que sea el régimen de La Habana. Que sea el régimen de La Habana quien decide cuándo le llega la corriente eléctrica y cuándo se va la corriente eléctrica a los ciudadanos de Caracas. Hay que romper esta injerencia nefasta y la manera de hacerlo es apoyar la democracia en Cuba. Hablaste un montón de cosas, me fui aquí acordando de otro montón de cosas. Por ejemplo, cuando hablaste de la moral socialista, me acordé de la función social de la propiedad que nosotros tenemos en nuestra constitución también y que es monstruosidad. Sí, que importante que hables acerca de, usted ha hablado acerca del texto que dice: en Cuba hay libertad constitucional para aquellos que piensan que la constitución es democrática, que dice que hay un partido único y permanente, y entonces todo el resto. Así es decir, después de leerse eso, es decir, después de llegar al artículo 5 de la Constitución, que pone al Partido Comunista por encima del Estado y de todos los ciudadanos, pero además al Partido Comunista único por encima. Ese es fascismo purismo, fascismo es fascismo puro, por el supuesto. Estado arriba de y por encima del Estado el Partido Comunista, que en realidad es este grupo de generales controlándolo todo, incluso pasando por encima de lo que podría ser una estructura partidaria común, porque cada una de las instituciones en Cuba es en realidad una puesta en escena, es en realidad una obra de teatro. El poder se ejerce desde los militares, desde la persona también de Raúl Castro y a través de un aparato represivo que es el aparato de inteligencia, el temido G2, que está en las calles de Caracas, que está también en los centros de detención de estudiantes en Nicaragua, que está reprimiendo a cada uno de los opositores cubanos, que recibió entrenamiento de la KGB en los años 70 y en los años 80, que recibió entrenamiento de la Stasi durante los años 80. Que se fueron a KGB o a otros países, hasta Cuba mismo, y después lo ven a Brasil y hablan hasta hoy que hicieron eso luchando por democracia. Ahí está el resultado de esto. Bueno, de hecho, cuando colapsa el bloque soviético, Fidel Castro crea el Foro de Sao Paulo junto con Lula da Silva, y a partir de esa plataforma ayudan también a llegar al poder a una persona como Hugo Chávez. Y luego, con la plataforma del Foro de Sao Paulo, con los sistemas criminales de infiltración del G2 cubano, con los recursos del pueblo venezolano, se dieron a la tarea de propagar una agenda autoritaria en toda la región, que yo creo que gracias a Dios está en recesión ahora, que han llegado al poder en América Latina gobiernos democráticos, pero que ahora tienen la responsabilidad de terminar con la amenaza autoritaria, de ayudar al pueblo venezolano, de ayudar al pueblo nicaragüense y de enfrentar la raíz del problema que está en La Habana, ayudando a democratizar Cuba y con ello garantizando la estabilidad democrática de la región. Y una duda, ¿crees que entonces
esta constitución es una reacción al malo momento que está cruzando ahora el régimen? Totalmente, totalmente. ¿Por qué hicieron esta constitución ahora? Que además no hace falta, porque ya la constitución anterior era una aberración. Ya la constitución del Partido Comunista anterior decía que el partido estaba por encima de la ciudadanía y por encima del Estado y que nadie podía cambiar nunca eso. Pero en realidad la crisis de legitimidad del régimen cubano es muy grande. En primer lugar porque los cubanos nos cansamos y les estamos diciendo basta, no queremos cambio. Pero también porque el apoyo de la comunidad internacional ha disminuido mucho, porque ya todo el mundo sabe de la injerencia de los militares cubanos en Venezuela, porque el liderazgo histórico, los dictadores históricos todos o están desapareciendo o tienen más de 80 años y están intentando pasar ese poder absoluto y esos recursos que pertenecen al pueblo cubano en realidad a sus hijos y a sus nietos y a su grupo de confianza en un fraude más a la ciudadanía cubana, y por tanto están también en un momento de mucha vulnerabilidad, un momento que debe aprovechar la comunidad internacional y que está aprovechando el pueblo cubano para decirle a los dictadores basta, es hora de que se vayan, es hora de que sea la soberanía ciudadana quien recupere el poder en Cuba y nunca más un partido o un grupo de generales. Y una duda, yo tengo un amigo cubano que vive en Miami, su nombre es Orlando Gutiérrez. Me habló que en los 90 estaba ahí muy mala la economía de Cuba, pero cuando llegó al poder Lula, principalmente Lula aquí en Brasil, las cosas se empezaron y como que envió más plata para Cuba, entonces el régimen tuvo una sobrevida. ¿Es verdad eso? El régimen cubano, esta relación con Lula, el régimen cubano y el Partido de los Trabajadores, pero específicamente la figura de Lula da Silva tienen conexiones que se pierden en la historia. De hecho, es Fidel Castro y Lula da Silva quienes crean el Foro de Sao Paulo, y por supuesto que, bueno, lo vimos las grandes cantidades de dinero que desde los bancos brasileños se pusieron en función, por ejemplo, de la construcción del puerto del Mariel en Cuba. De manera además bastante oscura, sin que hubiera rendición de cuentas al pueblo cubano de qué es lo que estaba pasando y de cómo se estaban gastando esos presupuestos. Por supuesto que la relación es muy íntima. Ahora, este es el momento para que la comunidad internacional use todas las presiones políticas y diplomáticas en favor no de convencer o no a ese régimen criminal de una cosa o de otra, sino de apoyar al pueblo cubano, directamente al pueblo cubano, por todas las vías políticas, por todas las vías diplomáticas, por todas las vías de toda índole, siempre que sean pacíficas, en el derecho que tiene el pueblo cubano a decidir su futuro, a ir a un proceso legítimo. Y una última duda. La OEA y Estados Unidos no reconocieron a las elecciones de Maduro por cuenta de la falta de fiscalización, la falta de transparencia en las elecciones, por cuenta de la represión, las protestas y todo eso. En Cuba se pasó la misma cosa y la OEA y también Estados Unidos no reconocen a Miguel Díaz-Canel, nombre es complicado, este apellido. Y entonces hay similaridad. ¿Crees que Brasil entonces también no, para que no reconozca por una cuestión de coherencia, como si nosotros no reconocemos a Maduro como el presidente de Brasil, igual también nos deberíamos reconocer a Miguel como el presidente de Cuba? Totalmente, los cubanos jamás escogieron en elecciones libres, justas y plurales a Miguel Díaz-Canel ni a Raúl Castro. Tan ilegítimo es Nicolás Maduro como ilegítimo es Miguel Díaz-Canel. ¿Y sabes lo peor? Los dos tienen un mismo jefe que se llama Raúl Castro y que los cubanos tampoco escogieron. La invitación al gobierno brasileño es a que apoye al pueblo cubano desconociendo esa constitución ilegítima y denunciando la ilegitimidad de Díaz-Canel, de Raúl Castro y de los generales en el poder en Cuba. Qué malo, ¿no? Entonces, Rosa, muchas gracias por hablar. Gracias. Estamos grabando, muchas gracias. Estamos grabando este video
Estaban pensando en hacer un live o no, pero preferimos grabar y después ver lo que hacemos con él. Pero me gustaría decir que cuando yo hablo de Cuba, es necesario siempre hablar que una cosa es el régimen, otra cosa son los cubanos. Entonces son personas buenas, personas de bien. Siempre cuando salgo de Brasil y miro a un cubano, notoriamente en Miami, que está más próximo, siempre son personas que están trabajando, son personas alegres como nosotros también, muy amistables. Entonces es necesario siempre hacer esta separación. Y además, por veces se puede pensar que como hace mucho tiempo que el régimen está ahí, como 70 años, que está la misma cosa, el autoritarismo, la dictadura y todo eso, se piensa que, mira, creo que no hay más posibilidad de ocurrir el cambio. Pero te digo otra cosa, ahí está la tecnología a nuestro favor. Y las generaciones más jóvenes tenemos asco del autoritarismo. Entonces no hay nada que se permanezca para siempre. Es como que una palabra de esperanza. Y si te quiere hablar algo ahora, yo no tengo tantas personas que me siguen, pero hay algunas sí que te escucharían y con certeza estarían dispuestas a oír o que tenés a hablar, si quiere hablar alguna cosa más, acrescentar para Brasil. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por darme la oportunidad de hablar con las personas que te siguen. Comparto totalmente tu opinión. Hay mucha esperanza para Cuba, hay esperanza para Venezuela, hay esperanza para la región y además creo que el momento es ahora. El momento de actuar, el momento de terminar con el autoritarismo en nuestro hemisferio es ahora y es hora además de unirnos en favor de esa liberación. Solo otra última cosa que me acordé aquí ahora. Habla un poquito de su historia. Me habló que su padre se fue asesinado por el régimen. Una duda, y estamos hablando aquí, y para usted que no sabe, ella se va a volver a Cuba. Es por eso que no estamos haciendo live, porque estoy pensando aquí como si sería perjudicial a ella tener un contacto conmigo, hijo del presidente Bolsonaro, que seguramente los Castro nos gusta mucho de Bolsonaro. Por eso que estamos haciendo una grabación. ¿No tienes miedo de volver? ¿Y se puede contar un poquito más de su padre? Mira, yo soy un ser humano y por supuesto que siento miedo muchas veces. Gracias. Ahora, mi papá, que fue asesinado por el régimen cubano, mi papá lideró la iniciativa de cambio de sistema, de cambio en la ley para garantizar los derechos más... ¿Cuál es el nombre de él? Osvaldo Payá. Sí. Más grande, organizada y masiva, de hecho la única, que tuvo el pueblo cubano por muchísimos años. Él fue nominado 5 veces al Premio Nobel de la Paz, el Premio Sájarov del Parlamento Europeo, y el régimen cubano lo asesinó en un atentado el 22 de julio del año 2012. De hecho, lo asesinó junto con un gran amigo, Harold Cepero. Harold tenía 32 años en el momento en que es asesinado. Era el líder joven más importante del movimiento que mi papá fundó. Pero mi papá nos decía, y le decía al pueblo cubano, a esa ciudadanía que seguía el camino que él abrió de cambios pacíficos, les decía, está bien tener miedo, pero no nos vamos a dejar dominar por el miedo. No vamos a permitir que el régimen determine lo que hacemos o no hacemos. Y así intento yo vivir mi vida, sin que el miedo nos domine. Las últimas palabras que estaba hablando de su padre, que está bien tener miedo, pero para que no deje que el régimen te conduzca. Pero él invitaba a no dejarse dominar por el miedo. De hecho, en su discurso de aceptación del Premio Sájarov, le decía al régimen cubano, yo no los odio, pero ustedes no me van a dominar por el miedo. Y te decía que la buena noticia es que los cubanos, por millones de ellos, no se están dejando dominar por el miedo. Están diciéndole que no a ese régimen, están buscando un cambio real y esta es también la oportunidad que tiene el hemisferio para apoyar a esos cubanos que por tantos años han dejado solos. Vale. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, qué gusto. Cuyo familiar... ¿Está grabando ya? Sí, sí. ¿Puedes volver a decir eso del Che Guevara?
el Che Guevara. Off the record, bastidores. No, es que la propaganda y el marketing del régimen cubano ha sido por mucho tiempo como un prisma entre los ojos de ciudadanos buenos, de ciudadanos que quieren un mundo libre, que quieren derechos humanos y el pueblo cubano. Es decir, es una propaganda, es una maquinaria tan fuerte que ha convertido en a un asesino como fue Ernesto Che Guevara, que asesinó a tantos cubanos inocentes, en un ídolo de la juventud mundial. Es un ídolo de jóvenes que quieren probablemente lo mismo que yo quiero, que quieren libertad, que quieren derechos, asesino, que quieren homofóbico y racista. Todo. Un paquete completo. Todo junto y sin embargo y un burgués. sin embargo lo que se conoce de él no es Y eso. para los canadienses, los chilenos que piensan que Cuba es un país lindo y democrático. La invitación a todos los ciudadanos del mundo, pero específicamente a los americanos, a los que vivimos en este hemisferio, es a mirar a los seres humanos cubanos, ¿no? Y a ponerse en sus pies y en su lugar, y no poner a las ideologías o a la propaganda o al marketing o a la derecha o a la izquierda por encima de los seres humanos. Eso es todo. Los turistas que van a Cuba y vuelven a Brasil diciendo, no, estuve en una casa de cubanos y hay libertad, tuve una buena casa salud, todo es bonito, está bien. Todo es verde. Porque solo se va para allá que está de acuerdo con el régimen. No más, pero hay un complejo que se deja al turista entrar en una parte de Cuba que es para el turista. Sí, no se mira la realidad. Ese hecho como artificial. Está diseñado así, es decir, el régimen se encarga de diseñar el camino y las estancias de los extranjeros que llegan a Cuba, mostrándoles una realidad que no es la que viven los cubanos. Pero no es tan difícil cascarla, no es tan difícil salirse de la ruta y conocer la realidad que viven los cubanos, ¿no? Y en lugar de ir a la farmacia en dólares, ir a la farmacia a la que van los cubanos donde no hay ni aspirinas. Desde luego. ¿Tiene una reunión ahora con el canciller? Sí. Sí, está bien. Y nosotros también tenemos otra reunión.